prepara para lo que va a significar el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Van a evaluar a Bolivia respecto a su situación en materia de derechos humanos. ¿Cada cuánto, es la pregunta, se evalúa a un país? ¿Cada cuánto Bolivia, por ejemplo, rinde un examen? ¿Es un examen escrito? ¿Es un examen verbal? ¿Qué se hace y ante quién se rinde este examen periódico universal ante las Naciones Unidas? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Bolivia? Esa tiene la finalidad, o esa es la finalidad de este examen periódico universal que va a rendir Bolivia para tratar de establecer cuál es la situación y cómo se encuentra Bolivia respecto a los derechos humanos en nuestro país. Hemos invitado la noche de este viernes al ministro de Justicia, al doctor César Siles, para hablar un poco respecto a esto que va a significar el examen periódico universal que va a rendir el Estado boliviano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ministro, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Juniors. Evidentemente el examen periódico universal es un mecanismo de protección extraconvencional creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se lo presenta cada 4 años y medio. Bolivia rindió examen en el 2009, el 2014 y el 2019, y ahora hemos sido convocados para este examen periódico universal el día 21 de enero en Ginebra, Confederación Suiza. Ministro, el examen periódico universal de los derechos humanos ante las Naciones Unidas o de las Naciones Unidas, usted dice, se rinde cada 4 años y medio. ¿En qué consiste este examen periódico y qué establece el mismo? Es decir, ¿hay aprobación, hay aplazo? ¿Cuáles son los niveles que se dan a un país después de la realización de este examen periódico universal sobre los derechos humanos? Sí, Junior, parte el examen de las recomendaciones que se emitieron en el último, el 2019, se emitieron 238 recomendaciones. Del 2019 a la fecha, no solamente de presentación del examen oral, porque hemos nosotros enviado el informe escrito el pasado año, se muestran los avances de cumplimiento de estas 238 recomendaciones. Entendemos nosotros, es el análisis interno que hicimos, corresponderá ya al Consejo de Derechos Humanos calificar que al menos el 80%, un poco más, de las recomendaciones emitidas en 2019 se han cumplido o están en proceso de cumplimiento. Bolivia siempre se ha caracterizado por su alto compromiso en materia de derechos humanos. No es desconocido para nadie. Estos últimos años hemos invitado y hemos abierto las puertas a varios organismos internacionales, relatorías especiales, grupos especiales de investigación, de análisis, de revisión, de cómo andan los derechos humanos en el país. Seguramente eso también va a ser evaluado favorablemente. Y los campos en los que básicamente se trabajan los grupos de derechos evaluados pueden dividirse en derechos civiles y políticos, en derechos económicos, sociales y culturales, la atención a los grupos de alta o en riesgo de vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, la población LGTBI y otros. Y finalmente también hace énfasis en los informes de los estados en los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y en el derecho que tenemos todos a un medio ambiente sano y saludable, y el derecho de la propia madre tierra a subsistir. Ministro, ¿cómo se da este examen periódico universal? ¿Se lo da ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Este está compuesto por 193 países. ¿Cómo se evalúa a un Estado, por ejemplo, cómo Bolivia va a defender la situación de los derechos humanos el próximo 21 de enero allí en Ginebra, en Suiza?
cuando se vaya a calificar la situación de Bolivia respecto a este tema. Sí, como te decía, Junior, la metodología de presentación de este informe comienza con el informe escrito que fue enviado el año pasado. En el segundo semestre del año pasado fue enviado, complementado. Ya el Consejo de Derechos Humanos, ante quien se rinde este examen, tiene toda esa información escrita, con anexos, con documentos respaldatorios, cifras, etcétera. Y lo que corresponde ahora es, en más o menos 3 horas, que va a durar la defensa, el presentar en una primera parte un resumen de los avances y, a nuestro juicio, el cumplimiento de las recomendaciones, de esas 238 recomendaciones. Y en una segunda fase, quizá la más importante, comienza el examen propiamente, que son las preguntas que te va a hacer el Consejo de Derechos Humanos, preguntas aclaratorias, complementarias, pero también se han adscrito, y ese es el procedimiento, varios países para preguntar a Bolivia. Más o menos tenemos ya varias preguntas de avance, por lo menos 20 países anotados que nos van a preguntar en 1 minuto y medio respecto a los temas que te he hecho referencia, ¿no? Los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, grupos en riesgo de vulnerabilidad, pueblos indígenas, medio ambiente, pero también nos preguntarán, aunque nosotros consideramos que gran parte de estas recomendaciones a las que ahora voy a referir se han cumplido, respecto al marco constitucional vigente, los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Bolivia ha adoptado, las ratificaciones que ha hecho de sus tratados, la forma como los está implementando, el marco legislativo que tiene, las políticas públicas, la estructura de los propios órganos del Estado en materia de derechos humanos van a ser parte de este examen periódico universal. Importante también anotar, Junior, que además de la información que ha mandado el Estado boliviano, otras instituciones como el Defensor del Pueblo, públicas, pero también privadas, fundaciones, organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos, han mandado su propio informe. Es una especie de sopesar ambos informes, el que manda el Estado boliviano, los informes de la sociedad civil, para rendir el examen periódico universal el 21 de enero. Es decir, ministro, ya se envió el informe y ahora hay al menos unos 20 países que están interesados en hacer una serie de preguntas, seguramente tienen dudas. ¿En esta instancia hay una calificación o salen fruto del examen periódico universal recomendaciones, ministro? Sí, es lo segundo. En el 2019, después de haber rendido el examen, y ahora va a pasar exactamente lo mismo, en un tiempo rápido. Va a haber un informe preliminar donde nos van a decir cuántas recomendaciones se han cumplido de esas 238. Seguramente habrá nuevas recomendaciones, pero tendremos ya máximo hasta el día viernes esa respuesta al examen que se traduce en recomendaciones, ¿no? Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos al Estado boliviano para seguir profundizando el resguardo, protección, defensa de los derechos humanos. Importante anotar también que esta, como decía al principio, defensa es presencial, ya no hay las defensas híbridas o virtuales como antes, pero debido a políticas de austeridad, la delegación boliviana es mínima, pero con la convicción de que tenemos la información, la documentación para poder hacer conocer los avances en materia de derechos humanos a Naciones Unidas, no solamente al Consejo, sino a los 193 Estados miembros de la ONU. Está presidida la delegación por mi persona como ministro de Justicia, nos acompaña también la embajadora en Ginebra, el embajador de Bolivia en Ginebra, 2 viceministros, uno de Planificación y otro de Justicia también, y el secretario general de la vicepresidencia, con quienes vamos a no solamente iniciar en el diálogo o discurso de inicio con todo el contexto de lo que se ha hecho, sino también en las preguntas y respuestas que se van a dar durante la defensa.